Iba yo volando por las calles de Nueva York, o sea, yo volé medio mundo. De repente estaba en Howard, de repente aparecí en unas montañas. Yo recorrí el mundo entero. Sí tenían la dona, sí tienen la dona en forma de manzana. La chica que atiende empezó a gritar: Attention, attention, oigan todos, han comprado una dona de $13. ¡Chan! ¿Cómo están? Andamos en Nueva York y hoy vamos a visitar algunas tiendas temáticas gigantes, icónicas de esta ciudad. Aquí la gente vive y es absorbida por el capitalismo salvaje. Te voy a poner un ejemplo. En este tipo de ciudades tan masivas existen tiendas temáticas en serio de lo que te imagines. Hay de Google, M&M, Harry Potter, Nintendo. En serio te estoy diciendo la verdad, de lo que quieras. Y su lógica es: ¿te gusta M&M? Te vendo el labial. Maquíllate con un producto que huele a chocolate. Usa la pijama para que andes por tu casa oliendo a chocolate todo el día. ¿Te gusta buscar e investigar todo en Google? Cómprate el lapicero de Google. Ponte las medias de Google. ¿Por qué tú tendrías, sinceramente, un lapicero normal cuando puedes tener el de Google? No me hace sentido. Deberías de comprártelo. ¿Necesitas una libreta para anotar tus pendientes? Cómprate la libreta de Harry Potter. Seguramente al final dice Wingardium Leviosa. Esta es la lógica de este tipo de tiendas que habitan en ciudades tan masivas como Nueva York. Es lo que vamos a hacer. Tú y yo en este video seremos arrastrados por las calles de Nueva York por este consumismo y capitalismo salvaje. Es lo que va a pasar en este video, así que empecemos. La primera tienda a la que vamos a entrar es una de mis favoritas, la tienda de Google. Aquí usted se puede comprar desde un teléfono tecnológico muy avanzado hasta un par de calcetines. Por supuesto que te lo venden todo en una misma tienda. Aquí no te limitan, tú puedes comprarte lo que tú quieras. Puede ser algo muy pequeño o algo muy grande. Y tiene esta ubicación porque justo aquí enfrente está el Chelsea Market y en la parte de arriba están oficinas muy importantes de Google y YouTube. Me hace tan feliz YouTube. Gracias por pagarme, en serio. Estoy haciendo algo que me gusta y tú me pagas. Me caes bien. Te amo. Ahora sí, empecemos y veamos qué cosas curiosas venden aquí. La primera impresión de esta tienda es que me encanta la decoración. Como venden muchos productos como cámaras, timbres, bocinas, cosas que puedes usar en tu casa de Google, la ambientación es como una salita. Igual y pues por si vienes con niños para que estén en esta área jugando, está increíble. Por ejemplo, como hay varias funciones de niño como YouTube Kids, si vienes por una cámara de seguridad para tu casa, o unos calcetines, o los nuevos audífonos que ya traen Gemini, que es la nueva inteligencia artificial de Google, usted puede dejar acá al niño con un video en YouTube Kids mientras hace sus compras. Que me encantó, me encanta que te sientes como en casa. Mira esto, literalmente es como la construcción de una casa. Dice bienvenidos, tiene paraguas, plantas, mesita, con la bocina que por supuesto te la venden aquí por un cómodo precio. Tú no te preocupes por eso. La tele, que claramente seguro te la venden aquí. Los audífonos están pegados para que no te los robes, ¿oíste? Porque es que hay gente malamañosa, hay gente amiga de lo ajeno. Y mira, el controlito, tú te pones aquí a ver tus cositas en Google TV, por supuesto. No, hombre, aquí la gente, ¡ay! El solito se cobra y se da el vuelto. Google, eso es impresionante, de veras. Puedes tener tu timbre y la cámara de seguridad para que veas quién es el vecino que está lanzando la basura en el frente de la calle. Con esto, que es muy discreto, usted puede saber quién es ese vecino sucio. Por supuesto tienen su pared de merch. Esto me encanta. Esta taza del dinosaurio de cuando se te va la señal. ¿Sabes? El jueguito ese que empiezas a saltar para que te entretengas mientras se te vuelve el internet. Las medias. Mira, es que son preciosas. Obviamente no las necesito, pero yo quisiera usar estas medias. Te venden una bicicleta para tu Barbie. Por supuesto que sí. Una pelota de básquet de Google. Termos, gorras, stickers. Mira
Mira esta gorra, está increíble. Son vainas muy innecesarias que seguramente tenemos otras en la casa, pero que me hacen feliz. Esto me hace feliz comprarlo. Y aparte de que te venden teléfonos y productos como que si fueran chicle, aquí puedes probarlos. Mira esto, es para que hagas tu propia canción. Ay, mira, ojalá ese sonidito no tenga derecho de autor, copyright, porque ay, Google, me lo quieres cobrar, ¿verdad? Entonces tú aquí te pones a hacer tus cosas y haces tus soniditos, mira. ¿Qué? Esa es la música, esto es arte, señores. Tengo futuro en la música. Yo podría crear grandes himnos del pop con esto. Mira, tun, tun, tun. Aquí en la tienda de Google, creando música para que YouTube me pague. Tra. Una cosa impresionante, ¿viste? Voy a pausar esto para no aturdir a toda la tienda. Gracias. Cobraré conciertos pronto. Y también están estos espacios para que pruebes los productos. Mira, con la mano. Con la mano. Entras y lo que más me gusta es que está tematizado como el metro. O sea, básicamente te están diciendo, no seas una persona molesta. Tú no tienes por qué andar con tu teléfono con el volumen a 100. Cómprate unos audífonos de Google para que no estés molestando en el metro. También te ponen estos colchoncitos o cojincitos para que puedas probar tus audífonos de manera higiénica, vaya, que no tenga la cerilla de todo el que pasó por acá a probarse los audífonos. ¡Qué asco! ¡Qué asco que me dejen algo amarillo ahí! Me desmayo ahorita mismo en el metro. Y bueno, pues me encanta la idea. Me encanta el concepto, porque me cae mal. Lo diré abiertamente, me cae mal la gente que no se pone audífonos en el metro o en el avión, porque pues yo no quiero escuchar tus videos, amigo. Ponte audífonos, no me importa. Y si no te quedó claro, o sea, es un vagón de metro. Mira, acá tiene hasta el manchón de café, ¿viste? Realista, estoy segura de que eso lo hizo un artista. Y mira, te puedes agarrar, tiene el tubo que tocó mucha gente. Padrísimo, increíble, de verdad. ¡Wow! La verdad está increíble. Van pasando así como que si estuviéramos pasando por las calles de Nueva York y de repente como que se mete en el túnel y se pone todo oscuro. No, hombre, me encantó. De verdad que lo único que le falta a este metro es el frenazo, donde uno se queda así como colgado del tubo. Nuestras compras del día de hoy, porque claramente no te aguantas. Estos son míos, ¿ok? Por supuesto que esto tiene cara de que es mío. Y estos son del flaco y vean, ¡wow! ¡Qué increíble están! Mira cómo los puedes abrir. ¡Qué loco! Me encanta la caja, que se siente como que si fuera de cartón reciclado. ¡Qué! Están súper lindos. Están bien chidos. ¡Wow! Me encanta. Parece como un huevito de Yoshi de Nintendo. ¡Ay, qué lindo color! Están súper cool y son chiquitísimos. ¡Wow! Están bien bonitos. ¡Wow! Me encantó esta tienda. Está increíble, de verdad. Y a ti, si se te anda antojando viajar y conocer este tipo de tiendas curiosas, te voy a dar mi secreto para que puedas encontrar los mejores precios en hospedaje. Es súper fácil, solo tienes que entrar a Google y vas a escribir literalmente las palabras directo extensión, le das clic, lo vas a instalar y lo dejas en tu computadora, y esto te va a ayudar a comparar precios de hospedaje en Expedia, en Booking, Airbnb, entre otros. Una vez que lo instalas, lo dejas allí, que por cierto, esto solo sirve en computadoras. Vas a entrar al sitio web de tu preferencia y cuando buscas tu destino, colocas la fecha, te va a salir un logo como este y justo al lado te dice comparar precio. Le das clic y te manda en automático el sitio web del hotel para que puedas colocar la misma fecha y estar seguro de quién te está ofreciendo mejor oferta por noche y así ahorrar un poco de dinero. Ahora, claro está, y esto debemos mencionarlo, que no siempre que veas el logo de directo extensión en automático usted va a tener un mejor precio. No es así, pero lo que sí me encanta y nos da la oportunidad de comparar precios, y así podemos estar seguros de si estamos cazando una muy buena oferta para el hospedaje, si realmente hicimos una compra, una reservación inteligente, y eso a mí me encanta. Así que continuamos, sigamos visitando tiendas temáticas.
entrar a la tienda de Harry Potter, que este tipo de tiendas suelen estar en los parques Universal y en ubicaciones estratégicas como en algunos aeropuertos y una que otra esquinita de ciudades masivas como Nueva York. Y lo que más me llama la atención es que justo acá en el vidrio lo anuncian con un sticker bastante grande y que la nueva experiencia de la escoba. Muchachos, yo quiero ir a probar mi escoba. ¿Será que la escoba me elige a mí o yo le elijo a ella? ¿Tendré que decir Wingardium Leviosa? No sé, yo lo voy a ir a averiguar. Qué impresionante está esta tienda. Vamos a empezar aquí justo en medio y ¡wow! ¿Qué es eso? Como una gárgola está ahí, da de vueltas en medio de las escaleras. Está impresionante, ¿ok? Y me encanta que todo está por secciones, que sí, la parte de la varita, Gryffindor, Slytherin, o sea, todo está seccionado, ¿sabes? Está súper cool y no solamente es un piso, abajo hay más cosas. ¡Wow! ¡Qué manera de sacarnos el dinero! Pero la verdad es que sí lo recomiendo, o sea, no importa que no compres algo, si quieres adelante, pero es que sí es una experiencia venir a ver cuántas cosas hay. Está muy divertido, la verdad. Esta es la zona de varitas que al parecer debes de tocarla para que te elija. A ver, ¿y sale algo? ¿Será que sí? Esta no me quiso. Vamos a intentar con esta. No. ¡Oh! Me tocó el chido. Sí, me tocó el chido. ¿Qué? Me señaló. Esta es mi varita. Me siento poderosa. Estoy sintiendo el poder de la magia. Me salió eso. ¿Qué significa? No lo sé. Tengo tantos años que no veo Harry Potter que no me acuerdo. Pero mira, estoy echando poderes. Quítense, porque echo candela con la varita. Me gusta. Esta es mi varita. Mira, ve. Me muestra recuerdos. Se está sacando un recuerdo. Me encantó. De verdad que sentí el poder de la varita. Increíble. Me sorprende la cantidad de varitas que hay, de verdad. Es que mira esta, como chueca, gruesa, con curva, alienígena. Hay una que sinceramente parece una cosa extraña. Son bolitas así como de tamaños, con el palo grueso, con el palo delgado. De verdad que impresionante la cantidad de varitas que uno ve aquí. ¡Wow! Quiero que veas esto. Este dulce es muy icónico. Mira esto. No sé si recuerdan que hay una escena en la que están en el tren y destapan unos dulces de esto y como que la ranita de chocolate sale volando, si mal no recuerdo. Pues son estos. Mira, ahí está la rana gigante de chocolate. Y de hecho, quiero que veas esto que está acá. Tienen la réplica de la rana de chocolate. ¡Qué impresionante! De verdad es que puedes encontrar de todo un poco, hasta aretitos que tienen que si los lentes y el rayito de Harry Potter, anillos con los lentes de Harry Potter y también esta especie de colguijo que es como un holograma que hace alusión a los cuadros, ¿no? Los cuadros que se mueven. Me encanta. La decoración en esta tienda sinceramente es otro nivel. Quiero que vean esto. Es como una serpiente, una culebra gigante que sale como del techo y se enrolla por todas partes. ¡Oh! Se escuchan voces. Es la serpiente, te lo juro que la serpiente habla. Por allá vi unos libros volando. En verdad estaban volando, te lo juro, yo los vi volando. También vi un puente, como un arco, como de muchos libros. Y por unos cómodos $300 te puedes comprar la Nimbus 2001, la que usa el mismísimo Harry Potter para que vayas a toda velocidad y juegues Quidditch. Por supuesto que sí, o sea, tú y tus amigos pueden armar un grupito ahí. Pueden venirse a comprar aquí su escobita y su cosa. Sí vuela, sí vuela. Yo estoy segura de que eso vuela. Mira este ofertón. Por $25 puedes pretender que te mandaron una carta de aceptación a Hogwarts. Por supuesto. O sea, por si no te llega la notificación de que te aceptaron a la universidad, dale esa a tu mamá. Al menos si te van a meter un vergazo, que te lo den con gusto, mira, con risa. Vamos a entrar a la experiencia de la escoba. Es justo aquí. ¡Qué emoción! ¿Será que voy a volar? Ojalá. Yo tengo unas ganas de volar en una Nimbus. Aquí no me dejan grabar porque obviamente ellos te van a vender la foto, el video, lo que sea, pero no importa. Yo quiero volar ahí en esa escoba. Yo lo voy a pagar para poder enseñarte, ¿oíste? Ahorita vengo.
Estuvo divertidísimo. ¿Lo volvería a hacer? Por supuesto que sí. ¿Lo pagaría de nuevo? Claro que sí. Valió cada dólar. Cada dólar. Te cuento porque adentro no lo pude grabar, pero es una habitación, ¿no? Es como un cuartito. Entonces tiene un recuadro verde, una pantalla verde, y ahí en medio está la escoba, la Nimbus, la rápida, la cool, la que uno quiere, la que cuesta $300. Pero obviamente tiene como un asientito. No es como que tú dices, ay, me voy a sentar en la escoba y me voy a meter el palo por el joyo así. No, eso no sucede. Es bastante cómodo, la verdad. Tiene un asientito, te ponen tu ropita y usted se sienta. Y en tiempo real, yo me estaba viendo en la pantalla y me estaban haciendo un video. Iba yo volando por las calles de Nueva York. O sea, yo volé medio mundo. O sea, yo estaba en Nueva York, de repente estaba en Howard, de repente aparecí en unas montañas. Yo recorrí el mundo entero. Hice lo que quise en esa escoba, espectacular. Y al final me dieron mi video y unas fotos espectaculares. Mira esto. Casi gano, ¿viste? Ese día participé en el partido y gané. Mira cómo la iba agarrando ahí, ¿ve? A mí nadie me puede decir que esto no existió y que esto no pasó porque yo tengo una foto que lo demuestra. También estuve yo volando por Londres. La verdad es que está divertidísimo. El chiste me costó como $40, pero estoy contenta. Estoy contenta. Es que estas tiendas saben sacarle el dinero a uno así como con felicidad. Justo aquí atrás hay una tienda de Lego, que a esta no vamos a entrar a grabar porque ya en otra ocasión grabamos una tienda de Lego de 2 pisos y estaba impresionante. De verdad, lo que te imagines lo hacía en Lego. Si no has visto ese video, me parece una falta de respeto hacia mi persona que yo esté aquí hablando en el medio de la calle y tú no lo veas. O sea, tú decides no verlo, así, no más. Y me acuerdo que ese día casi me deportan, es lo único que te diré. ¡Ay! No, me asusté un montón. Así tendré la conciencia yo de limpia, ¿viste? Que pasa la patrulla y me asusto, me pongo como que, ay, me van a quitar la visa. Entonces, no te voy a mostrar esta de Lego por dentro, pero te voy a enseñar la que está al lado, que la verdad se me hace muy raro. Es una tienda entera de Yeti. O sea, ¿cuántas opciones de termo o de vasito para el café o para mantener tu bebida fría necesitas para que exista una tienda entera de Yeti? Una tienda entera de vasos. Eso está muy específico, está muy curioso. Adentro no pude grabar porque la música estaba muy fuerte, pero levanté un par de tomas y te cuento lo que vi. Para los que no sepan qué es Yeti, es una marca que vende termos carísimos, carísimos. Como de $50 a $100, pero te mantienen la bebida caliente o fría por horas. Salen buenos, pero es muy caro. Pero lo que me llama la atención es cuántas variedades de termo hay, que existe una tienda entera gigante de Yeti. Y si eres muy fan, aunque esto me causó mucha risa, hay tobos. Te venden una cubeta Yeti. ¿Te imaginas que tú te compras tu tobo de agua Yeti y tu mamá lo agarra para pasar coleto? ¡Ay, me muero! Tu mamá trapeando así, enjuagando el coleto en tu cubeta Yeti. Sinceramente creo que se utilizan para pescar porque también le puedes colocar en la parte de alrededor del tobo como una especie de forrito en el cual puedes guardar, no sé, tus anzuelos, las carnadas y todo este tipo de cosas, y luego ya metes lo que pescas en tu cubeta y lo tapas, y eso hace que se mantenga fresco lo que acabas de pescar y no se te dañe tan rápido. Quiero creer que sirve para eso, y sería muy triste que tu mamá lo agarrara para pasar coleto y para limpiar la casa. Guarda bien esa cubetica. Y aparte de eso, te venden hieleras, pero no una hielera cualquiera, es una hielera muy cara, es una hielera Yeti y no la convencional, que es una hielerita cuadrada y ya. Hay mochilas y ahí puedes colocar tus cosas, lo cual se me hace fabuloso, porque cargar una hielera es como incómodo llevarla así, ¿no? Como que todo el peso de un lado no está tan cómodo, pero si te la cuelgas como una mochila, llevas el peso más cómodo, tienes las manos libres. Invento inteligente. Ay, te muestran qué es lo que tiene por dentro la hielera y las mochilas, de qué materiales están hechos. Va a ser un material bastante bueno porque pues eso dura frío todo el rato. Y otra cosa que yo dije, tan raro, ¿eso qué tendrá que ver? Vendían ropa. ¿Será que la ropa también te mantiene fresquito, friecito, calientito? No sé, ha de tener una tecnología muy loca, pero está bastante cool la tienda. Vi productos que sinceramente no me esperaba ver de esta marca. Pues bueno, la tienda la verdad está bastante curiosa. Sinceramente no me esperaba conseguir tantos productos de esta marca. Solo conocía yo los termos. Esta tienda
tienda a la que vamos a entrar ahora me emociona, pero muchísimo, porque estoy segura de que todos, absolutamente todos hemos jugado, aunque sea una sola vez en nuestras vidas, Nintendo. Vamos a entrar a la tienda de Nintendo. ¡Qué emoción! ¡Qué bellos recuerdos! Hace muchos ayeres, cuando uno se emocionaba jugando, te agitabas tanto con el control en la mano que de repente lo jalabas y se desconectaba el cable de la televisión y chao, se acabó el juego. O que uno tenía que agarrar y soplar la cinta así para que le pudiera agarrar, porque a veces como que no servía. De verdad es que gracias, mami, ¿oíste? Por comprarnos un Nintendo. Teníamos uno solo y éramos 3. Te podrás imaginar los vergazos que se armaban entre mis hermanas y yo. Y hasta la fecha sigo jugando, ¿ok? Estoy esperando el Switch 2. Seguro va a traer cosas muy interesantes. Así que entremos. La tienda por dentro no está tan impresionante como en diseño como la de Harry Potter, pero sí tiene sus cositas curiosas, porque aquí lo valioso son los videojuegos. Eso te entretiene durante meses, años tal vez. Hay peluchitos de todos los personajes. Podemos ver que hay Yoshi de todos los colores. Está el Donkey, la sudadera de Donkey Kong, y el cierre es la corbatita de Donkey. Mira, la tiene el personaje. Siempre trae una corbata. Él puede estar desnudo, pero la corbata la va a traer. Y hay peluches de todos los personajes. Por ejemplo, este de aquí es Wendy. Yo no sé si tú la conoces, pero este es mi personaje favorito en Mario Kart. Yo siempre juego con Wendy. Pierdo, pero yo juego con Wendy. Wendy es buena, gran personaje. El problema soy yo, ¿ok? No Wendy. Y está toda la familia de Bowser. Está aquí Bowser, el Morton, y Roy no lo veo. Roy es otra tortuguita con cara de malo por ahí que no estamos viendo en este momento. ¿Qué? ¿Es una alarma? O sea, ¿necesitas esto para que te despierte? ¿Cómo suena? ¿Cómo va a sonar la alarma? No sé, pero está súper chistoso. Te la venden. Es momento de jugar y suena la alarma, ¿te imaginas? Y mira, algo súper cool que tienen acá es que puedes probar los juegos. O sea, si no estás seguro, porque pues Nintendo tiene una gran variedad de videojuegos, pues los pruebas, dices, pues sí se ve entretenido, está cool, lo compras y te lo llevas. Me encantó, porque al menos sabes de qué trata el juego. ¡Wow! Esto en las escaleras está cool, mira. Es como que si se estuviera deslizando Mario como en el juego. Por aquí hay varios túneles con la flor y todo. Esta flor es mala. Me encanta, pero ¿sabes qué me hubiese gustado más? Que tuvieran como un túnel y que yo me meta por ahí y estén como souvenir de moneda. ¿Sabes? A lo mejor estoy pidiendo mucho, pero yo me quiero meter por un tubo de esos verdes. Estaría divertido, la verdad. Casi todo el segundo piso está lleno de Pokémon. Hay de todo, peluchitos de diferentes Pokémones, algunos que mira, ni sabría decirte cuál es. Este es uno de mis favoritos, Gengar. Sobre todo porque tiene cara de malo. Está como así. Qué raro. Se vio muy raro eso. Hay gran variedad. Me encantó el Pikachu vestido como la Estatua de la Libertad. Hay muchas cositas, ¿ok? Así que si les gusta Pokémon, aquí van a encontrar gran variedad. Al parecer puedes jugar Switch en una pantalla gigante. ¿Qué? A ver. ¡Ay, mira! ¡Soy ese! ¿A ustedes les gusta Zelda? Yo una vez lo intenté jugar y la misión era que yo tenía que llegar a la otra montaña. Entonces subía a la montaña, se me congelaba el muñeco y se me moría. Bajaba la montaña y se me caía por el barranco. Entonces el muñeco se me iba por ahí. Entonces yo nunca pude pasar la misión. No lo hice. Me aburrí de jugar Zelda porque el muñeco se me moría cada 2 minutos. Y me rendí. Pues bueno, sinceramente, si eres muy fan de algún videojuego, seguramente te va a encantar. Hay peluchitos, suéteres, sudaderas, legos, de todo un poco. Continuamos. Ya visitamos tiendas de tecnología, magia, termos, videojuegos y ahora vamos a entrar a una tienda gigante de chocolates. De esta marca no te tengo que explicar mucho porque seguramente los conoces y los has probado. Hay una tienda masiva de M&M's en Times Square. Vamos a entrar, veamos qué tantas curiosidades hay. Yo he visto que venden hasta maquillaje con olor a chocolate. Raro, pero lo queremos. Vamos a comprar cosas. Esto sinceramente se me hace una tienda súper completa porque sinceramente hay de todo, lo que te imagines. Hay tazas, hay pijamas, hay ropa para bebé. Te venden los M&M's con presentación como de la Gran Manzana de Nueva York, en botellas de todo tipo. Incluso puedes personalizar tus M&M's. Si quieres un chocolate con tu cara, lo puedes hacer. Son 3 pisos de tienda o más. Es una locura y huele delicioso. Literalmente siento que ya me empalagué y no me he comido ni un chocolate. Pero es que literalmente vas caminando y huele delicioso. De verdad es que este tipo de tiendas me emociona mucho, me hace feliz.
¿Oíste? Esto me hace feliz a mí. Si quieres festejar, quieres celebrar algo con una champaña, pero usted no toma alcohol, no pasa nada. Tenemos la champaña de Maninsky. Al menos energía te va a dar, porque vas a quedar bien hiperactivo donde usted se me coma todo este montón de chocolate. Quiero abrir un tema con ustedes. ¿Siempre ha existido una M&M's morada? ¿Un personaje morado? Según yo, sí, o no sé, no lo recuerdo. Y hablando de los personajes y de los colores, me encanta que te lo separan todo, ¿no? Todo lo del personaje amarillo, todo lo del personaje rojo, el marrón, y cada uno tiene su propia personalidad, lo cual está increíble. Y aparte también están los dispensadores de M&M's que te puedes comprar el color que tú quieras. A lo mejor a ti nada más te gustan los verdes, puedes comprar solo los verdes. Aquella máquina de allá puede medirte tu personalidad, o sea, te dice en qué mood andas y te escanea y luego en la pantalla te dice, creo que eres verde, amarillo, pero tú sabes quién va a hacer esa fila para que me digan de qué color anda mi aura el día de hoy. Mayuya, la madre tuya, porque yo no. Qué cool está esta mochila. Lo que más me gusta es que es color chocolate, no es marrón, es un tono chocolate. ¿Olerá? A ver. No, nomás huele como a nuevo. Qué decepción, qué tristeza me da. No, seguramente me veo muy extraña oliendo las cosas en la tienda, pero yo sí creí que iba a oler a chocolatico. Yo esperaría. Hasta bolas de golf te puedes comprar aquí. ¿Qué? Estoy impresionada la cantidad de vainas. Y no solo de un color, de todos los colores. Mira, naranja, marrón, morado, azul, todos los colores en tu bolita de golf. Aquí están todos los maquillajes. Miren la cantidad de labiales que hay. Y hay hasta bolitas de baño. ¿Qué? Estos son para la tina, el labialcito. Estos son clásicos y la verdad es que sí tienen el sabor y el aroma. Para finalizar, vamos a entrar a la tienda Krispy Kreme que está en Times Square, que se rumora en redes sociales que aquí te venden una dona en forma de una manzana muy digna de esta ciudad, que es llamada la Gran Manzana, así que vamos a ver si la tiene. Puedes ordenar en una pantallita. A ver. Mira, de Pac-Man. ¡Wow! Sí, de Pac-Man. ¿Están viendo eso? Hay donas de Pac-Man. Acá están los personajes. Aquí está Pac-Man. Las fresitas que salen de repente que te dan más puntos. ¿Qué? Está increíble. Si no quieres esta porque ya son muchas, te venden nomás 3 de Pac-Man. Y también te las puedes comprar individuales. ¡Wow! Están súper lindas. Esta no está tan impresionante como las otras que hemos visto, pero sí venden sus souvenir, su merch. Por ejemplo, mira esto, está muy chistoso, faltan como 7 meses para Navidad, pero te puedes ir comprando con tiempo los colguijos en forma de dona para el árbol de Navidad, para que no vengas a decir que no se te dijo con tiempo, porque aquí te lo venden desde ahorita, desde mayo. Hay playeras, un montón de cosas más que te puedes llevar para regalar y puedes ver dónde se hacen las donas. Eso está increíble. Puedes ver todo tipo de donas que mira, tú entras aquí sin ganas de comerte una dona y ahí viendo te dan ganas. Sí tenían la dona, sí tienen la dona en forma de manzana. Fue toda una experiencia pedirla, ¿ok? Porque la vimos ahí y decimos queremos esta y de la nada la chica que atiende empezó a gritar ¡Atención, atención! Oigan, todos han comprado una dona de $13. $13 una dona. ¡Qué locura! Y es que mira, te la dan en esta cajita. Quiero mostrarte. ¡Guau! Así es como se ven $13. Mira esto, es más, vamos a hacer así. ¡Chan! Así se ven $13. Yo creí que iba a estar como más redonda, más manzanosa, pero bueno, vamos afuera a probarla porque aquí me suda la axila. Sinceramente ya me tenía que salir de esa tienda porque como está la cocina ahí se sentía mucho, pero mucho calor. Pero bueno, ahora sí vamos a probar nuestra dona. La caja está súper cool, dice Times Square. Yo creo que se ve más cara la caja que la mismísima dona. Tiene muy bonita presentación, parece como caja de Rolex. Los he visto por ahí en internet, nunca he tenido uno, pero he visto cómo son las cajas. La caja por dentro también está súper linda, tiene la manzana, Krispy Kreme, detalles en dorado, súper linda. Vemos que tiene como esta textura como pegajosa, está curiosa. En la parte de aquí el palito de la manzana, ¡oh!
¡Uy! ¡Ay, no! ¡No! La hoja. Ya no me la voy a poder comer, pero te la enseño. Seguramente es como de fondant, así pura azúcar. A ver, vamos a triturarla. Era un pedazo de chocolate, la hoja. Ok, no la probaremos, pero no pasa nada. No me voy a arriesgar a comerme algo del piso de estas calles. No lo haré. El palito de la manzana es un palito de pretzel, que también es algo muy emblemático de Nueva York. ¡Ay, tan raro! ¿Ves que el pretzel es como crujiente? Aquí estaba mojadito con la cremita. Ahora sí, la dona de $13 por la que me gritó la tienda. ¡Mírenla! Pagó $13 por una dona. Sí soy. A ver. Oye, está buena. Esto es como cítrico, pero está bastante rico. Se siente panosa, pero tiene su mermelada. Está muy sabrosa. No me sabe tanto a sabor manzana, ¿viste? Y por dentro es rellena, pero no del todo. Como un poquito nada más. El relleno está empalagoso. Es full crema pastelera. Y adentro sí sabe un poquito más a manzana. Ya el camarógrafo se está robando lo que quedó, porque siempre hace lo mismo. Pues a ver, vale la pena por la experiencia. Si es toda una experiencia que te griten, entrar a conocer la tienda y pues probarla en estas calles tan llenas y tan ruidosas, sí vale la pena realmente tus $13. Vas a tener una tarde agradable, al menos comiéndote tu dona sentada por aquí en un murito de concreto de no pase. Bellísimo, muy neoyorquino. Pues listo, eso ya fue todo. Déjame en los comentarios cuál fue tu tienda favorita y si te gustaría que hiciera una parte 2 o 3, 4, porque aquí tiendas hay demasiadas. Y nos vemos pronto en otro video. Chao, chao. Mírame el dedo, ¿ve? Llenito de dona, chupándome el dedo después que toqué todo ese montón de cosas en todo ese poco de tienda. Qué cochina, me voy a limpiar de la caja mejor. Me la pasé bien, ¿oíste? Tengo como $200 menos en la cuenta, pero estoy contenta.